La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. En Semana Santa, yo cuando era niño lloraba donde miraba la crucifixión de Jesús, donde miraba cuando le torturaban, y sin saber o pensar que muchos años después pudiera yo estar en este altar de esta presencia del Señor, hablando con ustedes del momento más extraordinario para nosotros. Esa semana que viene del momento en que el Señor Jesús entra triunfalmente por las puertas de Jerusalén hasta su muerte una semana después, es tal vez el momento histórico más importante para el pueblo cristiano. Los que no creemos en dogmas de hombres ni en religiones, sino creemos en un único y verdadero Salvador, en Jesús, el Rey Jesús, no cualquiera, el Rey que está sentado a la diestra del Padre, el Padre creador del cielo y de la tierra. Yo quiero afirmarle en su corazón que toda la escritura que usted ha leído a lo largo de todo el tiempo de su vida cristiana, toda nos ha llevado a la vida de Jesús. La evidencia es completa y los profetas que desde hace mucho tiempo atrás hablaban del Señor Jesús y de este momento no se equivocaron. ¿Por qué? Porque eran inspirados por Dios. Dice la palabra que toda palabra es inspirada, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas. De manera que todo lo que usted lee en la escritura lo han escrito hombres, claro, inspirados por Dios. Y la prueba ineludible es que cada cosa que han dicho se ha cumplido. Esperamos los últimos acontecimientos del último libro, del último de los apóstoles del Cordero que quedó vivo, para contemplar la gloria de lo que nosotros vamos a disfrutar. Él lo contempló en la isla de Patmos, usted y yo lo vamos a vivir. Y está próximo a eso. Pero recordar Semana Santa no debe ser una cosa que usted aplique una vez al año, sino que usted debe llevarlo en su corazón continuamente. Que el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús es la razón por la que usted hoy tiene vida y tiene vida eterna. Por la razón de que usted recuperó su matrimonio, por la razón de que usted recuperó sus fuerzas, por la razón de que usted ha recuperado muchas cosas que el mundo le robó, el Señor se las ha devuelto y se las ha devuelto con creces. Por eso es mi mayor anhelo esta mañana hablar de tres cosas muy importantes, tres artículos de los que estamos leyendo, digamos, durante esa semana. Y no voy a ir al domingo de Ramos, sino que voy a llegar al día en que Jesús estaba siendo presentado frente al pueblo. Estaba en el atrio de Pilato, Pilato estaba a un costado y hablaba a la multitud. Pilato trató de alguna manera de que Jesús no muriera, pero no era posible porque estaba escrito. Uno dijera, pero si Pilato hubiera hablado diferente, el Señor no hubiera muerto, no hubiera servido. Si no hay muerte, si no hay sangre derramada por el único y verdadero Señor, no tendríamos la vida que hoy tenemos. De manera que era imposible que Jesús no muriera en ese momento. El Cordero de Dios tenía que morir. ¿Ok? Entonces yo quiero llevarlo a usted para enseñarle tres cosas tan importantes que a veces leemos y no apreciamos, o apreciamos como una cosa de una reliquia de una de las iglesias tradicionales, pero que en realidad no estamos viendo el significado real de cada una de estas cosas. Quiero llevarte a Mateo 27, del 27 al 31, para comenzar esta mañana. Le he titulado a esta enseñanza la corona, el manto y la caña. Caña, la corona, el manto y la caña. Dice la escritura, sígame por favor leyendo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Cuál compañía? La compañía de soldados. Es decir, no era un soldado, dos soldados, era toda una compañía completa de soldados. ¿Ok? Seguimos. Siguiente. Y desnudándole, le echaron encima. ¿Qué le echaron encima? Un manto escarlata, subraye. Siguiente. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Vuelva a subrayar. Y una caña en su mano derecha. Vuelva a subrayar. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, es decir, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Tres cosas vimos en este relato de los últimos momentos de vida del Señor Jesús, antes de ser colocado en la cruz. ¿Qué cosa usted notó que había? Le mencioné tres cosas. Número uno, un manto escarlata. Número dos, una corona de espinas. Y número tres, una caña que pusieron ¿en dónde? En su mano derecha. Quiero que apunte eso. Es en su mano. Ok. Jesús fue torturado durante un tiempo mientras estuvo en el pretorio romano. Ahí los soldados, una compañía completa, le escarnecía. Es decir, le golpeaban, se burlaban. Y como bien lo ha dicho la pastora muchas veces en nuestros cultos entre semana y fin de semana, Jesús estaba desnudo. Es decir, ellos le arrancaron completamente su ropa. Todavía no estaba crucificado. Estaban en el pretorio y para burlarse lo desnudaron. ¿Ok? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué ellos se burlaban? Porque los romanos y los judíos renegaban porque decían que él había dicho que él era el rey de los judíos. En ningún momento Jesús dijo que era rey de los judíos. En ningún momento aparece que él acepte que es rey de los judíos. ¿Ok? Entonces ellos aprovechaban ese instante para torturarle. Ahora, para ellos era un hombre común y ordinario que se creía la gran cosa y que necesitaba morir porque ya era la orden del gobernador. Para nosotros era el cordero perfecto, sin mancha, que estaba siendo ofrecido, del cual se había hablado hace mucho tiempo. Jesús cumplió en su vida todas las promesas que eran acerca de él. Y quiero decirle a usted que todas las promesas acerca de su vida también se cumplirán. Lo que Dios ha dicho de usted también se cumplirá. No crea que cuando algo le han dicho a usted de parte del Señor, aunque el tiempo se tardare, no lo tenga por tardanza, porque de cierto se cumplirá. Quiero que me acompañes a Isaías 53, del 3 al 10. Vamos a leer lo que Isaías, el profeta Isaías, estaba viendo en una visión y pudo plasmar escrito 780 años antes del momento que estamos hablando. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué? Dígalo, fue herido ¿por qué?
por mis rebeliones, fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga he sido curado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Mas, subraye, Jehová cargó en él el pecado tuyo, 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 mío, de los de hace 20 años que nacieron, de los de hace 40, 100, 500, 1000, 1500, 2000 años. El castigo que Jesús llevó en la cruz fue por todos nosotros, porque Jehová el Padre cargó sobre él el pecado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, usted es una persona libre. 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 ¿Por qué vas a estar atado si ya el Señor cargó en él tu pecado y el mío? Sigue, por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, que dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El mismo momento en que los romanos estaban escarneciéndole, el Señor no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hubo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrarlo. Y aquí es donde mi alma se parte, porque dice la escritura que Jehová lo quebró. ¿Usted ha agarrado algo y lo ha quebrado con su mano? ¿Sabe qué ocurre cuando lo quiebra? Lo parte, lo destruye, lo desmenuza, lo deja sin acción, sin vida, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. 780 años antes de lo que estamos viendo en Semana Santa, lo que va a ocurrir para la iglesia tradicional en esta semana, más lo que nosotros cargamos en el corazón y en nuestra espalda cada día, sabiendo que el sacrificio de Jesús fue y es real para nosotros. Y yo no lo celebro una vez al año, lo vivo todos los días de la vida. Pero bien, con esto en mente, sabiendo que lo que Jesús vivió en esa última semana, en ese último día antes de morir, ya había sido escrito 780 años antes. Con eso usted tiene la confianza y la seguridad de que hay un veredicto y hay un testimonio anterior de que lo que le ocurrió a Jesús era real, y lo que usted lee en la Biblia es verdad. Así que tenga confianza cada vez que usted abre la escritura y lee para usted cuando dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todo, que como prospera tu alma, tenga salud. Aprovechese de esas palabras. Cuando dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, aprovechese de esas palabras. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aprovechese de esas palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprovechese de esas palabras. Cual poderoso gigante, a mi lado está el Señor. Aprovechate, porque todo lo que está escrito es verdad. Veamos y empecemos con la razón del manto escarlata. ¿Por qué el manto escarlata? Vamos a hablar de estas tres cosas este día. ¿Por qué un manto escarlata? El manto escarlata fue puesto sobre Jesús después de que le desnudaron, para burlarse de él como una autoridad que no tenía. ¿Por qué? Porque el color escarlata
en la antigüedad de estos pueblos estaba reservado para militares de alto rango o para una nobleza muy importante. Es decir, que usted y yo, si no pertenecíamos a esta élite, entonces no podíamos usar esos colores. No es que yo hoy dije, bueno, voy a ir a trabajar al campo y me voy a poner una camisa escarlata. Téngalo por seguro que me cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque eran colores exclusivos de la realeza. No sé cómo los soldados romanos adquirieron el manto escarlata. No lo sé. No lo sé si es un botín de otro pueblo que alguno de ellos tenía. No lo sé. No lo sé si en ese escarnecer al Señor, alguno de ellos militares simplemente se lo quitó y digo, pónganselo para burlarnos de él. No lo sé. Lo que sí sé es que mi Señor tenía un manto escarlata sobre su cuerpo. El día que fue desnudado, el día que fue golpeado. ¿Por qué? Porque el crimen decía que Jesús era el rey de los judíos. Entonces, por eso le pusieron un manto escarlata para burlarse, como si fuera un rey falso para ellos. ¿De acuerdo? Según ellos, Jesús se había autodenominado rey de los judíos, pero en realidad lo que él había dicho era, mi reino no es de este mundo. Y eso cambia las cosas. Porque la palabra dice que cuando él enseñó a sus discípulos le dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como es en el cielo, sea también en la tierra. Y ellos anunciaban que el reino de los cielos se había acercado. Juan 18:36 dice, le respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Jesús en ningún momento dijo que él era el rey de los judíos, pero ellos no sabían lo que estaban haciendo vistiendo a Jesús con un manto escarlata. El tinte utilizado para producir esta prenda escarlata era caro, laborioso de hacer y era extraído del caracol murex. Lo convertía en un artículo de lujo reservado solo para ricos y poderosos. Al vestir a Jesús con un manto escarlata, los soldados romanos se estaban burlando de su reclamo de realeza y tenían la intención de ridiculizarlo, pero en realidad estaban vistiendo a un rey. En realidad estaban vistiendo a un rey. Sin entenderlo, sin saberlo, estaban poniéndole el manto al único que se lo merecía, al rey. Pero ellos lo hacían con el afán de burlarse. El color escarlata, en hebreo ese color se llama Tolat Hashani. Y este color es el símbolo de sacrificio y expiación. ¿Qué significa esto, amados? Que se representa la transformación y la purificación que viene por el perdón divino. ¡Wow! Ellos le pusieron un manto escarlata sin entender que en el hebreo original el manto escarlata significaba sacrificio y perdón divino. Le estaban vistiendo de una manera especial. ¿Por qué? Porque el rey, aunque era un cordero inmolado y estaba sufriendo en ese momento, era rey. Y sobre sus hombros pusieron un manto y lo que estaban haciendo es que él abrazara la expiación y el sacrificio para ofrecer un perdón divino. Porque nada de lo que ocurre es por casualidad. Y usted tiene que entender eso. No se lo pusieron por casualidad. Entienda, las cosas no nos ocurren por casualidad. Nos ocurren por voluntad de Dios. Nos ocurren por voluntad divina. A Jesús ese día lo vistieron con un manto escarlata. Lo que estaba diciendo es, abrazo el sacrificio y el perdón divino.
Porque este color para los romanos era una cosa, pero para los hebreos era otra. Y para usted y para mí debemos de entender que ese sacrificio de Jesús en ese día era único, verdadero, y tenía que ser ese día. No podía postergarse. No podía ser cuando él tenía 31 años. No podía ser cuando él tenía 34 años. Tenía que ser cuando tenía 33 años. Y tenía que ser el día de la semana mayor para el pueblo de Israel, donde era el gran Sabbat. No era el Sabbat de todos los días, de todas las semanas. Era el gran Sabbat. Era el Sabbat del año anual, donde se celebraba la expiación. ¿Y a quién están condenando? Al Cordero inmolado de Dios, que usted leyó conmigo en Isaías, que dice que fue molido. Y fue molido a golpes. Fue torturado y molido a golpes. Isaías 1:18 en la Nueva Versión Internacional, si la tienes por ahí, por favor. Dice así: ¿no tienes la otra versión? Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Eso lo escribió Isaías al principio de su libro. ¿Ok? ¿No le parece mucha coincidencia? Si tus pecados fueran rojos como la escarlata. ¿Quién abrazó la escarlata ese día? Mi Señor Jesús. Porque Él fue cubierto por ese trapo, por esa vestidura. Mi Señor primero fue desnudado, porque tenía que ser humillado y abatido para que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él. Y luego fue cubierto con un manto escarlata. Para los romanos, una burla. Para nosotros, entender de que si mis pecados son rojos como el escarlata, Él los vendrá a ser como blanca lana, como blanca nieve. ¿Usted entiende eso? Le pido por favor que esta mañana lo atesore en su corazón. Que porque por usted murió el Señor hace 2000 años. No fue por los hebreos solamente, porque Él hizo un pacto nuevo. Hizo de dos pueblos uno. Por eso nosotros hoy tenemos la oportunidad de adorarle. Por eso nosotros hoy tenemos la oportunidad y disfrutar de una vida eterna. Yo no sé usted, familia, cada quien piensa y sueña a su manera, pero yo sueño todos los días en el momento en que seamos levantados por el Espíritu Santo. Yo lo sueño todos los días. No lo sueño dormido, lo añoro. Lo añoro. Y porque lo añoro, entonces me arrepiento, porque yo no quiero que al final, por una situación, vaya a perder esa bendición. De la misma manera, añore y entienda que el sacrificio del Rey Jesús no solamente era morir en la cruz, es que había un montón de cosas que venían de los siglos pasados avisándose para que ese día todo el universo se conjuntara en un punto, en el Gólgota, en el monte de la calavera, en el monte donde moriría mi Señor. Una corona de espinas. Hemos hablado de un manto escarlata, ¿verdad? Quiero hablar del segundo artículo que le pusieron a mi Señor. Una corona de espinas. Me hace mucha gracia, porque en la famosa catedral de Notre Dame en París, la reliquia que la hace importante, según ellos, es que ellos tienen la corona de espinas de Jesús. Las iglesias más importantes de Europa, para poder tener poder y autoridad, necesitaban tener reliquias. Entonces algunos decían que tenían la pluma de un ángel,
¿Quién sabe cuál ganso desplumaron? Otros decían que tienen o tenían restos de la sangre de Jesús. Otros, como Notre Dame, con todo el permiso, que tienen la corona de espinas. Entonces ellos tienen, no sé si usted la ha podido ver, nosotros tuvimos la oportunidad de estar por allá, pero la corona de espinas ellos la tienen forrada en cristal. ¿Para qué? Para que nadie la toque y la sacan una vez cada cierto tiempo. Lo que me hace gracia es que tiene forma circular, perfecta. La corona tenía el propósito de humillar a Jesús como rey de los judíos y provocarle daño y dolor. Quiero decirte que no se registra en ningún otro condenado de ese tiempo una tortura así. A nadie más le pusieron una corona de espinas. Jesús es el único al que le fue puesto una corona de espinas. Pero bueno, usted se imagina, como yo, que era redonda, que se la pusieron y que entonces le quedaba esta parte descubierta. Creo que estamos sumamente equivocados. Lo que sucede es que la burla de la corona de espinas era porque cuando usted era noble o usted había alcanzado una gran victoria o usted era nombrado coronel o general y de cualquier cosa, a usted le ponían una corona de laurel. Sí han visto el laurel, ¿verdad? Ok. Para ellos esta era, o sea, ni el oro ni la plata era lo más importante, era una semicorona de laurel, tejida de laurel puesto sobre su cabeza. Eso era el non plus ultra, eso era lo más grande. Y tener usted una corona de eso era para que a usted lo distinguieran por encima de todos. Mi Señor Jesús fue coronado, pero no de laurel. Fue coronado con una corona de espinas. ¿Por qué? Porque era una burla. Era para burlarse, porque como rey de los judíos, ellos querían burlarse de él. Quiero contarte que el árbol del cual se tomó esa corona es un árbol que hoy denominamos Ramunavesa. Me salió en lenguas, pastora. Espérese, voy. Ramnusnabeca, proveniente de Siria. Se caracteriza por estar estrechamente espaciado y tener espinas afiladas que se pueden trenzar en forma de una gorra. Es decir, ¿qué hicieron ellos? Para seguirse burlando del Señor, agarraron de ese árbol, no sé cómo, y entretejieron e hicieron una especie de gorro. Con eso desmiento lo que está en Notre Dame. Era una especie de gorro. ¿Por qué? Porque era muy difícil ponerse en un ratito a darle la forma correcta para ponérsela. No, es que ellos lo hicieron toscamente en forma de un gorro y cuando lo tenían se lo pusieron en la cabeza y empujaron para abajo. Entonces, ¿qué pasa con las espinas de este árbol? Son sumamente afiladas. Penetraron la piel de su cabeza, la piel de su nuca, la piel de su frente. Todas estas partes de nuestro cuerpo están muy llenas de vasos sanguíneos. Entonces mi Señor Jesús empezó a sangrar desmedidamente. Cuando el Padre creó el jardín de Edén y puso a Adán y puso a Eva, usted lo puede leer ahí. Y ahorita yo creo que yo lo tengo aquí. Sí. Usted pudiera leer esos capítulos después, cuando Adán y Eva pues pecaron delante de la presencia del Señor. Un día la pastora estaba hablando de eso, o creo que era el Bob Randall el que estaba hablando de eso. Que ellos se miraban desnudos, pero se miraban desnudos porque habían perdido la gloria de Dios. Madre, eso a mí me voló la cabeza, tenías razón. Ellos no se miraban desnudos porque estaban desnudos porque perdieron la gloria de Dios. Pero parte del castigo era sacarlos del jardín de Edén, ¿cierto? Eso todos lo sabemos. Pero vea lo que dice Génesis 3:18. Por favor. Génesis 3:18. Espinos
y cardos te producirán y comerás plantas del campo. En la versión internacional dice: la tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. ¿Por qué? Porque no había, señores y señoras, no había. El jardín de Edén era una belleza. No existía nada que pudiera dañar a esta creación maravillosa que Dios había puesto en este lugar. Pero a causa del pecado del hombre, la tierra también fue maldita. Y dice la palabra que la tierra empezó a producir espinos y cardos, que hasta ese momento no se conocían. ¿Qué le pusieron en la cabeza a mi Señor Jesús? Una corona porque la tierra había sido maldita desde el comienzo. Y el castigo de la desobediencia ancestral de nuestras generaciones también cayó sobre él. ¿Por qué? Porque espinos y cardos produciría la tierra, y con espinas fue coronado ese día. ¿Está entendiendo que las cosas no ocurren por coincidencia o porque a un soldado romano se le ocurrió hacer eso? Todas las cosas que estaban ocurriendo en ese día, Jesús las sabía. Y por eso en el huerto de Getsemaní sufrió amargamente, sufrió agónicamente, porque sabía a lo que venía. Usted se ha puesto a pensar si usted hubiera sido Jesús y saber lo que le iba a ocurrir. De verdad que el amor absoluto del Padre mostrado en la persona de Jesús no tiene valor, es incalculable. Pero a veces solo vemos a Dios como alguien que castiga, pero Dios es Dios de amor. Dios es Dios de amor y perdona a su pueblo. Cuando seamos recogidos, usted y yo seremos recogidos a la gloria de Dios. Porque a nosotros ya nos perdonó. ¿Entiende? Ya a nosotros nos perdonó. Lo que usted y yo tenemos que hacer es vivir una vida de arrepentimiento continuo para podernos acercar a la santidad de Dios. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces yo busco la santidad todos los días, arrepintiéndome y evitando las cosas que me pueden hacer caer. Y sin embargo, uno como humano, ¿qué pasa? Cae. Pero es parte de nuestra naturaleza. Desaparecerá ese día, no se preocupe. Pero la corona de espinas, este segundo artículo que pusieron sobre él, ya habían puesto un manto, ya lo habían golpeado, ahora le pusieron una corona. No se la pusieron, se la clavaron. Tal vez usted ha tocado un cactus, ¡ay! Inmediatamente, ¿verdad? Pero con unas espinitas así que son re chiquitas, y ya uno está buscando hacia ver dónde se le penetró, porque eso va por el torrente sanguíneo y le afecta el corazón y se muere, porque ese decía mi abuela. Pero en realidad no es cierto. Pero si usted toca cualquier cosa que está espinosa, usted inmediatamente reacciona. Y usted no se va a ir a exponer a un arbusto espinoso y se le va a tirar encima. Uno no hace eso. Bueno, si usted hace eso, algunas camas del Hospital Nacional de Salud Mental están desocupadas y yo con mucho gusto podré ayudarle para ingresarle y que tenga unas vacaciones en esta Semana Santa. Pero si no es así, usted con 3 dedos de frente sabe, bueno, algunos tenemos uno, pero con 3 dedos de frente sabe que usted no va a hacer ciertas cosas, porque se agrede físicamente. Ahora mi Señor, que sabía lo que venía, que sabía lo que iba a ocurrir, por eso le amo, porque Él tomó mi lugar. Porque quiero decirle que eso que Él vivió, a usted y a mí nos correspondía, porque el pecado de nosotros, la paga es la muerte. ¿Por qué una caña? ¿Por qué una caña? Por definición, una caña es una planta alta, delgada, con un tallo hueco, articulado, que crece en el agua. Se usan para hacer algunos bastones ligeros. Sin embargo, la palabra siempre habla de la caña como un símbolo de fragilidad de nuestra condición humana.
No se le olvide eso. Lucas 7:24. En la versión internacional, por favor. Dice: cuando se fueron, 7:24. Después de que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Juan el Bautista, que está encerrado, ¿de acuerdo? Y diciéndole: ¿a qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? Hablaba de caña como una fragilidad, como una debilidad. ¿Cuándo fueron a ver ustedes al desierto? No, ustedes fueron a ver al desierto un hombre bien formado, valiente, el último de los profetas verdaderos, que estaba hablando las cosas como Dios quería que las hablara. Pero él decía de la caña para que entendieran: ustedes fueron a ver algo frágil e inútil y delicado al desierto. No, fueron a escuchar a Juan el Bautista. Entonces la caña era un artículo de fragilidad. También en Isaías 42:3, si usted me sigue, dice: no acabarán de romper, no acabarán de romper la caña quebrada, ni apagarán la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Nuevamente habla de una caña con debilidad. ¿De acuerdo? Estamos esa tarde en el pretorio nuevamente. Posiblemente sea después de mediodía. Le han puesto el manto al Señor, se han burlado de él, lo han escupido. Le han puesto una corona de espinas sobre su cabeza, se la pusieron, se la empujaron sobre su cabeza, y luego dice, por lo que usted leyó conmigo al principio, que le dieron una caña y se la pusieron en su mano derecha. Y le dije que por favor conservara el asunto de la mano derecha, ¿verdad? Dice la escritura que con esa caña le golpeaban en la cabeza también. Ok. Si estamos definiendo que la debilidad de la caña representa a la debilidad del ser humano, nuestro Señor acepta tener en su mano la debilidad del hombre. ¿Por qué no se la quitó? ¿Usted ha pensado en eso? Es que usted tiene que ir a la palabra y meterse. Le dieron una caña. ¿Por qué no la tiró? ¿Por qué no intentó botarla? Es cierto, estaba golpeado, todo lo que usted quiera, pero yo podría no haber aceptado la caña. Me la pusieron, no, yo la quito. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? En silencio, acepta la caña. ¿Y en dónde? En su mano derecha. Bien, ¿cuántos de aquí son zurdos? Levante la mano derecha. Un cetro en la antigüedad podía estar solo en la mano derecha. No podía estar en la mano izquierda, porque la mano derecha de un rey significaba autoridad. ¿Y qué era lo que tenía siempre un rey? Aún los de ahora, los que quedan también, ¿qué les ponen en su mano derecha? Les ponen un cetro. ¿Qué le pusieron al Señor Jesús en su mano derecha? Una caña. ¿Para qué? Para burlarse de él como si fuera un cetro. ¿Por qué? Porque los reyes y los emperadores tenían un cetro en su mano derecha. Jesús fue también, le pusieron una caña en su mano derecha. ¿Y por qué la aceptó? Porque era la fragilidad humana que él también estaba aceptando en su mano derecha como rey. Tu fragilidad y la mía, tu debilidad y la mía. Pudo haber botado aquella caña, pero lo aceptó en silencio mientras la tuvo en su mano. ¿Por qué? Porque estaba aceptando el castigo por tu debilidad humana, por nuestra fragilidad humana. Todos los días pecamos, todos los días somos débiles, todos los días tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque estamos débiles. Nuestra vida es como una caña que se quiebra en cualquier forma. A mí eso no me va a pasar. El otro día, y le voy a contar algo rápidamente que nos ocurrió a nosotros, para que usted vea la fragilidad, aun cuando nosotros oramos, pero el sentimiento de padre
lo descompone a uno. El otro día nuestra hija, ustedes saben que ella es jefe de cabina de una línea aérea. Estaban volando de regreso. Nosotros siempre los ponemos en las manos del Señor. Y mi hija pues tiene sus cosas y todavía le cuesta. Pero estábamos volando, pastora. Oíme a mí, estaba ella volando. Y de repente, en medio vuelo, uno de los motores se apaga. Esos aviones tienen 2 motores. Uno de ellos queda inservible en medio vuelo. Tratando de aterrizar en El Salvador, el tren de aterrizaje no quiere bajar. ¿Están volando con cuántos motores? El capitán le dice a ella para que ella transmita la información, porque ella es la jefe del resto atrás. Vamos a hacer un intento por aterrizar. Si no lo logramos, no sé qué va a pasar. Nosotros estamos durmiendo cuando yo recibo un mensaje. Papá y mamá, los amo con todo mi corazón. ¿Sabe por qué ella escribió eso? Porque pudo haber sido su última frase. Y entonces, ahí sí se acuerda de Dios y le pide perdón y se arrepiente. Ay, pero yo no quisiera que fuera como los borrachos que cuando tiemblan abandonan las cantinas, ¿verdad? Sino que fuera algo como más permanente. Pero pudieron haber sido los últimos instantes de su vida. ¿Cómo cree que nos sentimos nosotros? Cuando ya ella nos cuenta. ¿Por qué? Porque yo recibo esa frase. Y yo nosotros también, mi amor, ¡pac! Sin saber lo que está ocurriendo. En nuestra fragilidad, cuando lo supimos, ¿cómo cree que nosotros nos pusimos? ¿Cómo pudimos sobreponernos? Porque el Señor cargó en Él nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Y pudimos haber perdido a nuestra hija. Pudimos. ¿Y cómo se repone uno de eso? ¿Cómo? Si dice que los hijos deben enterrar a sus padres y no los padres enterrar a sus hijos. ¿Cómo se repone uno con eso? ¿Cómo viviría yo el resto? ¿Y cómo podía volverme a parar aquí? Pues yo le digo que porque él llevó esa fragilidad en su mano derecha, esa caña en su mano derecha, es que yo podría volver acá. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar el vacío de esos tormentosos momentos es el Espíritu Santo, es el Señor. De manera que mientras que nosotros estamos bien, todo bien, hasta que viene el momento en que nuestra fragilidad sale a la luz. Pero le tengo una noticia, él la llevó en la mano derecha y no la soltó. Tuvieron los soldados que quitarle la caña de su mano derecha para golpearle su cabeza. Luego los soldados lo golpearon con esa caña de la misma manera que hemos golpeado tantas veces a Jesús, negando su poder y divinidad. ¿Sabe que cuando nosotros no creemos, no tenemos fe y damos por desahuciado el sacrificio de Jesús, es como volver a golpear? Pero no a Jesús. Ya mi Jesús no va a nadie a golpearlo. Usted y yo nos golpeamos solos en la cabezota. Nos pasan las cosas y no entendemos. Nos pasan las situaciones y seguimos cayendo ahí. Nos dicen, no, pero terquito y terquita. Vuelve a meter la cabeza. Cuando negamos el sacrificio de Jesús, ponemos una corona de espinas y una caña en la mano derecha, pero de nuestra propia humanidad. Nada por nosotros mismos lograremos, aun cuando sacrificándonos creyéramos que lo alcanzamos. El único y verdadero evento de salvación ocurrió hace 2000 años en el monte del Golgota.
ahí cuando estaba muriendo el Señor, ahí era cuando tenía sentido el manto, la corona y la caña. Porque dice la escritura que luego de eso le quitaron el manto y le pusieron sus vestiduras con las que fue crucificado. Pero mi Señor fue desnudado, fue humillado por ti y por mí. A mi Señor le pusieron un manto de escarlata para burlarse, sin saber que lo que Él estaba llevando en sus espaldas reventadas ya era el sacrificio, la expiación y el perdón divino. A Él le pusieron una corona de espinas para burlarse de Él como rey para ellos. Sin embargo, lo que Jesús llevó en su cabeza fue el perdón del pecado ancestral desde que Adán y Eva cometieron su falta. A Él le pusieron una caña en su mano derecha que cargó la debilidad tuya y mía hasta el día de hoy. Por eso su sacrificio sigue en efecto. Por eso su sacrificio sigue allí. Por eso cuando hablamos de la muerte del Señor Jesús sigue tan vigente como ocurrió hace 2000 años. ¿Por qué? Porque ese es mi recordatorio, esa es mi vivencia de que yo estoy aquí vivo y libre por Él. ¿Y usted qué piensa? Lees conmigo, por favor, Hebreos 9, de 12 al 15 en Reina Valera. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno que hizo, se ofreció asimismo sin mancha a Dios, limpiará su conciencia de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? Sigue, por favor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Hay dos pactos, amados. El pacto de Sinaí, que fue donde le dieron los 666 reglas y estatutos al pueblo de Israel. Ese pacto no les sirvió a ellos porque ellos nunca pudieron cumplirlo, aun cuando el pacto era santo, porque el que se los dio fue Dios. Sin embargo, la injusticia, la rebelión, el desagradecimiento, la falta de fe, la idolatría, la lujuria y todas las cosas que ellos vivieron y que usted y yo vivimos antes de venir al Señor, impidieron que ese pacto se cumpliera. Pero al morir Jesús ya no había necesidad de las cenizas de la becerra, ni de la sangre de los machos cabríos, ni necesitaba el cordero especial para la santificación y la expiación, porque dice la palabra que ahora Él nos ha dado un nuevo pacto. Ese pacto de la redención y donde fuimos redimidos a causa de su sacrificio, nos exonera del pacto antiguo que nos llevaba al pecado y la muerte. Mas ahora nosotros tenemos vida en un nuevo pacto. El pacto que hizo aquel Dios todopoderoso aquella tarde cuando estaba muriendo. Y al morir en la cruz, cuando dijo todo está consumado, en ese momento cortó el pacto antiguo y nos dio un pacto nuevo, que es el que nosotros vivimos hasta el día de hoy, que es el pacto en el cual estamos viviendo hasta el día de hoy. Usted y yo no necesitamos el pacto antiguo, necesitamos el pacto nuevo, el pacto de la redención de Jesucristo, el que dice que le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua le confiese como Señor. Y usted
dice la escritura en el libro de Juan, en el evangelio de Juan, que a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados sus hijos. De manera que en este nuevo pacto usted es hijo e hija de Dios. Posee el ADN de Dios, posee las promesas de Dios, posee la fuerza, el vigor, la vida, la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios a través del Espíritu Santo para usted. ¿Qué más quiere? Filipenses 2 del 8 al 11. Estoy por terminar. En Reina Valera dice: y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerda lo que había escrito Isaías 780 años antes? Es esto mismo. Sigue. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda, de los que están arriba, de los que están acá y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Apocalipsis 14:14. Aquí viene lo que quiero hablar con usted. Si en ese momento, hace 2000 años, una compañía de soldados romanos se estaban burlando de él, poniéndole un manto, una corona de espinas y una caña, veamos lo que dice la palabra. Mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Aleluya. Y el templo salió otro ángel clamando a gran voz, y estaba sentado sobre la nube. Ya eso es aparte. Era solo 14:14. Dice semejante al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tenía ahora? Tenía una corona de espinas. ¿Ahora qué tiene? Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué tenía en el momento de su muerte? Una caña. ¿Qué tiene ahora? Cetro de equidad. ¿Se da cuenta que la Biblia no se equivoca? Y el último, Apocalipsis 1 del 12 al 18. Y con este trozo de la palabra termino esta tarde. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ya no tiene el burlesco manto de escarlata de los romanos. Tiene una vestimenta perfecta que le llega hasta sus pies, y tiene un cinto en su pecho de oro, coronado con una corona de oro y con un cetro de equidad en su mano. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No es ese Jesús que estaba calladito el día que era un cordero. Ahora este es el Rey de reyes y Señor de señores. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya su rostro no está lleno de sangre que caía de la corona de espinas. Ahora dice que su rostro es como el sol resplandeciente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando Jesús murió en la cruz y se levantó de entre los muertos al tercer día, llevó cautiva la cautividad. Le quitó el poder de la muerte a Satanás, lo derrotó y lo exhibió públicamente y lo puso debajo de nuestros pies. Un manto, una corona y una caña cambiaron la historia de todas nuestras generaciones. ¿Cambiará la tuya en esta mañana? ¿Recordarás lo que eso significa esta mañana y lo llevarás en tu corazón? Dice la palabra que ya no habrá nada escrito, porque Él escribirá en la frente y en el corazón la palabra. Llévelo en su corazón. El sacrificio de Jesús en esta Semana Santa, reflexione sobre eso, pero cárguelo en su corazón todos los días. Y no sufra, no llore, no se sienta mal por lo que le ocurrió a Jesús. Era necesario que ocurriera para que usted y yo hoy tengamos vida. Y lo más hermoso que nos espera es que este mismo Jesús que fue golpeado, vituperado y escarnecido, hoy nos va a esperar en una nube con poder y con gloria. Amén. Te pones de pie. Y le damos la gloria a Dios. Señor Todopoderoso, eres tan importante. Cambiaste el mundo en un antes y un después. Nos has llenado de tu misericordia y de tu gran amor. Y cuando pagaste el precio de nuestra redención, lo pagaste con gusto, con dolor y aflicción, porque fuiste varón de dolores. Pero hoy eres Rey de Reyes. Hoy eres Señor de señores. Y dice la palabra que el Padre creó todo a causa de ti. Te lo dio a ti, para que delante de ti todos los que te miren doblemos la rodilla y te reconozcamos como Señor. Gracias, Señor, porque para mí ese manto de escarlata es hermoso, porque sobre tu desnudez me habla de perdón y de expiación. Amo esa corona de espinas, porque cada vez que fue clavada en tu cabeza, estabas perdonándonos desde el primer pecado de rebelión de nuestros antepasados hasta el día de hoy. Y amo la caña que pusieron en tu mano derecha, porque ahí llevaste mi fragilidad, ahí llevaste mi debilidad, para yo decir hoy: en ti soy fuerte. Pero ya no te veré así, te llevaré en mi corazón por lo que hiciste, mas te veo como el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, el que le dijo al último apóstol del Cordero: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. A ti toda honra y toda gloria, a ti toda la alabanza. Toma de nuestro corazón, Señor, la honestidad de nuestras palabras y perdona todo pecado del que hemos sido expuestos, Señor. Ya tú lo llevaste en la cruz. Hoy simplemente, Señor, vengo ante ti con confianza, con la libertad de que tú me perdonas y me das una nueva vida. Hoy, Señor, oro por tu iglesia,
por tu casa, por esta familia de Ministerio Fe, para que ninguno olvide nunca lo que tú hiciste, y para que ninguno de nosotros olvide nunca donde tú nos esperas. Y esto lo decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fe mueve montañas